y sé que no voy a cambiar, pero esa es la peor mentira que puede existir. Le pasa mucho a los hombres, le sigue pasando, ¿sí? Eres hombre, los hombres no lloran, Tengo que ser machito. los hombres son machos, Ajá. ¿sí? Cuando como papás exigimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y decimos, mira, es que lo único que haces es estudiar. ¿Qué más estás haciendo? Entonces, por lo menos tienes que sacar buenas notas, por lo menos tienes que sacar buenos trabajos. O sea, no puedes fracasar en esto porque es lo único que haces. Y hay algunas organizaciones mundiales que defienden a las minorías, pero no es porque en realidad exista un amor por estas personas, sino más bien por desvirtuar y crear conflicto y hacer que esas creencias limitantes se enraicen más. Posiblemente te has hecho la pregunta, ¿por qué no puedo cambiar algunas costumbres? Y piensas que hay algo mal en ti. Pero hoy vamos a descubrir la raíz de esto y cómo poderlo solucionar. Y hoy estoy aquí con alguien muy especial. Tenemos aquí una invitada, como siempre, de primera. Y estoy aquí con Jocabed. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mario, Bienvenida a Inner Focus. ¿Cómo te gracias por sientes? invitarme. La verdad es que me siento muy bien, me siento en casa, me siento con amigos, ¿verdad? Nos conocemos de toda la vida, Más o menos. pues bastante tiempo, diría yo. Sí. Y pues es agradable y bonito. Gracias por invitarme. Gracias por decir de primera. Hoy tenemos un tema que ya hemos abordado de una forma general y son las creencias limitantes. Vamos a abordar un poquito acerca de esta situación que yo considero fundamental para que la gente se desarrolle en su bienestar. Sin embargo, pues creo que el tema hoy va a dar para mucho. Vamos a hablar desde temas de niñez hasta la actualidad, porque hoy también nosotros incluso tenemos enfermedades físicas. Entonces, Correcto. este programa va a estar, como siempre, súper bueno, así que quédate por ahí, que nosotros nos quedamos acá. Tu éxito llegará cuando te conviertas en tu propio agente de cambio. Te quiero invitar a que te unas a nosotros todos los martes en nuestra transmisión de la noche a través de YouTube, para que juntos sigamos creciendo y desarrollando no solamente las técnicas del cambio de nuestro subconsciente, sino cómo crecer en nuestras vidas. ¿Te ha pasado que alguna vez sientes que tu vida está como que desencajada y de pronto no le hayas como que el sentido? Dices, ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿O por qué siempre tengo el mismo pensamiento si ya decidí cambiar? De pronto tú dices, no, pero si es que yo voy a terapia o voy a la iglesia todos los días que me es posible y no logro cambiar algo. Es posible que tengamos todo el deseo de cambiar, pero estamos buscando de la forma equivocada o en el lugar equivocado. O a veces te enfrascas en algo y decís, ya pasé por aquí y ¿por qué sigo dando vueltas en lo mismo? ¿Sí? Resulta que son creencias y son creencias limitantes. Estas creencias las podemos traer desde la infancia o como pueden ir surgiendo a lo largo de la vida. Ok, ¿qué es una creencia limitante? Porque para que la gente de pronto no sabe, todavía está así como, pero ¿qué onda? ¿Qué es una creencia limitante? Es algo que te implantaron, ¿sí? Como por ejemplo, ¿por qué en Navidad comes tamales? Porque es una costumbre, porque es una tradición o porque es una creencia, ¿sí? Entonces, las creencias limitantes son algo que te implantaron, Te programaron para ser así. te Entonces, programaron para eso. entonces te dicen, bueno, es que es la tradición de la familia. Yo me recuerdo que hace unos 10 años más o menos fue que se empezó aquella tradición de que, bueno, sale de puerto para el 31, ya no pasabas en tu casa. Ujú. O hace unos 15 20 años, donde se empezó a desarrollar un poquito más el hecho de decir, bueno, recibamos el año nuevo en tal lugar.
ya sea paseando, disfrutando o en la iglesia. Y tú decías, pero es que esto venía de hacer una reunión en tu casa y empezó a mutar y a cambiar y eso te hacía sentir incómodo. ¿Por qué nos hace sentir incómodo? Por eso mismo que tú estás diciendo, porque son creencias que se programaron desde la infancia o a lo largo de tu vida, porque también las creencias limitantes no se adscriben solamente a una etapa No, X, puede ¿no? ser en cualquier etapa de tu vida. Pudiste tener una infancia feliz, tranquila, pudiste haber pasado con todas las situaciones en tu familia. Y el licenciado de la carrera El licenciado de te la echó a carrera perder. te marcó y te echó a Te perder. echó a perder. Sí, ¿verdad? En la escuela te dijeron algo y te marcaron, ¿verdad? Y entonces te echó a perder. Te creíste eso y te limitaron. ¿Sí? Exacto. Ya no supiste más de eso y entonces por eso es una creencia limitante, porque te pusieron un alto y de ahí no pasas. Así. Creencia es básicamente creer. O sea, Ujú. es algo que ya tú dices, es que es así. Ajá, O aunque no lo digas, tu subconsciente te hace actuar de forma mecánica y es que así es. ajá, Así es. ajá. Y tú dices, no, en esta casa no se hace esto. No, yo no hago esto. Y posiblemente si uno brinca la tablita diría, Yo ya la brinqué. sí, exacto, te das cuenta que no pasó nada. Sí. Es más, pasó mucho, Ujú. porque brincaste esa creencia limitante y descubriste un mundo nuevo, nuevas características, un desarrollo totalmente diferente. Y en realidad eso es una característica de estas creencias, Ujú. que te impiden el desarrollo integral. Y te voy a contar una anécdota que escuché hace muchos años, pero que se me quedó muy presente. Y fue de una chica que iba a freír una mojarra, ¿sí? Y entonces la Allá en mamá, Amatitlán. allá por Amatitlán, la mamá le dijo que la cortara por mitad, ¿sí? Y entonces el esposo le dijo, ¿por qué la vas a cortar por mitad? Una mojarra se come entera. Y entonces ella le dijo, en mi casa todo el tiempo le hemos comido por mitad. Le voy a preguntar a mi mamá. Y se va con la mamá. Le dice, mamá, ¿por qué comemos la mojarra por mitad? Y le dice, así me enseñó tu abuelita. Y vivía la abuelita y se fueron con la abuelita y, abuelita, ¿por qué comemos la mojarra por mitad? Ay, pues así me enseñó mi mamá. Y todavía vivía la bisabuela. Y se van con la bisabuela, y a la bisabuela viejita y todo, ¿verdad? Y le dice, bisabuela, ¿por qué cortamos la mojarra por mitad para freírla? Y la bisabuela le dice, ay, mi hijita, le dice, porque yo solo tenía un sartencito, no tenía uno más grande para freírla completa. Entonces la tenía que partir por mitad. Entonces hay cosas que hacemos, ¿sí? Porque así nos enseñaron, Así. porque creemos que es la mejor forma de hacerlo, porque la aprendimos así, ¿verdad? Y entonces cuando te das cuenta que hay otra forma diferente, ¿sí? Y qué más fácil que freír una mojarra entera, porque es Sí, menos trabajo. y al final le encontrás como ciertas justificaciones y puedes decir, es que científicamente está comprobado que las mojarras tienen la sazón que entra aquí por la mitad y devanamos un montón de situaciones que no vienen ni al caso y eso lo único que hace es entorpecer nuestra vida, porque ninguna creencia limitante nos lleva al top de nuestras emociones No, mejores y de nuestra felicidad plena. no se estanca. No se estanca. Ujú. Pero bueno, yo sé que tenemos muchas cosas que hablar al respecto de eso, pero tenemos que hacer un pequeño espacio, pero bueno, venimos en un instante. Ok. Es por demás interesante este tema porque no sabemos muchas veces la raíz o la razón Ujú. de por qué nosotros tenemos muchas veces actitudes que nos impiden crecer. Y uno dice, es que así es mi carácter, es que yo soy así y sé que no voy a cambiar, pero esa es la peor mentira que puede existir. Ujú. Entonces tenemos que aprender a saber de que las creencias limitantes lo único que hacen es entorpecer nuestro camino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se dan las creencias limitantes? ¿De dónde salen, pues? O sea, ¿en qué momento vienen y empiezan a absorbernos, a invadirnos y convierten nuestra vida literalmente en una pesadilla muchas veces?
Pues mira, algunas veces vienen de la infancia, ¿sí? Y de las experiencias negativas. Y se quedan en nosotros, ¿verdad? Y máxime cuando no tenemos un apoyo. Por ejemplo, va un niño corriendo con la mamá y le dice, mami, mami, es que mira, pasó esto. Espérate, 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 porque voy a hacer tal cosa. O después te miro, después te hablo, ¿sí? Y entonces se quedó con esa experiencia, se quedó con esa creencia y nadie se la quitó. Nadie le dijo, no, esa solo fue una mala experiencia, solo fue una experiencia negativa, ¿sí? Y entonces se quedó ahí. Y si alguien no le dice que eso solo fue nada más que eso, una mala experiencia, entonces va a creer que cada vez que pase, por ejemplo, por el mismo lugar, le va a volver a pasar lo mismo y entonces ya no quiere hacerlo, ya no quiere hacer más cosas, porque se quedó ahí, se quedó limitado a creer que no podía, ¿verdad? Que no podía defenderse, que no podía hablar, ¿sí? Que no podía expresar nada, ¿sí? O cuando a veces le pasa mucho a los hombres, o le sigue pasando, ¿sí? De, eres hombre, los hombres no lloran. Tengo que ser machito. Los hombres son machos, Ajá. ¿sí? Y el hombre es fuerte. Las mujeres son las que chillan, los hombres no. Esa es una creencia limitante. Sí, porque al final el ser fuerte te hace débil. Porque te limitas Ajá. a expresar lo que estás sintiendo en ese momento. Pero a Dios gracias, creo que también se ha ido conciliando un poquito el tema de la psicología en la sociedad, porque esto se ha enraizado de una manera que a veces se cree que, por ejemplo, en una iglesia no se tiene derecho a tocar el tema de la psicología, porque bueno, eso es del diablo usted. Ah, no, es que eso no es bueno. Pero poco a poco vamos entendiendo cómo estas son hermanas, tanto la ciencia como la fe, ¿verdad? Otra de las cosas que también nos limitan es cuando nosotros venimos y sucumbimos ante una cultura, porque la cultura nos enseña cómo ser, qué Ajá. hacer, cómo actuar. Y hablemos de Guatemala, que Guatemala es pluricultural, o sea, que cambias dentro del mismo departamento a un municipio y ya son otras las costumbres. Entonces, pero es que en Chimaltenango se hace, sí, pero aquí no. Aquí esto no se hace, no se acostumbra. Y no es tan lejos, no es tan lejos, ¿sí? Vas a una aldea, vas a una comunidad y lo ves en las iglesias, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, si yo voy a una iglesia con pantalón, con pelo pintado. Ahí está ya el primer problema. Y hasta te dicen, es que bíblicamente. Pero si vamos más allá de la Biblia, encontramos que en realidad eso es lo de menos. Pero como ese no es el debate, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de temas culturales, temas sociales que nos abordan, ¿verdad? Las experiencias también nos marcan alguna situación negativa en nuestra vida y crean una creencia limitante. Temor al agua, por ejemplo. Sí, porque de pequeño alguien te empujó, te tiró y gracias a Dios saliste. Sí, decía una persona, cabal, estaba yo leyendo esta semana que pasó. Dice, si usted le tiene miedo al agua, váyase a una piscina, meta los pies, mire el agua. Primero imagínese que están en la piscina, relájese, imagínese nadando en el agua, disfrutando del agua. Pero tiene que tener esas ganas de querer cambiar. No podemos pensar de que solamente porque estamos en la piscina ya con la pantaloneta vamos a cambiar. Esa es una cuestión de trabajo. Hay que trabajar las creencias. Es tomar la decisión de hacerlo. Exactamente, lo que dicen. Cuando tú tomas la decisión, ya avanzaste el 51% del camino. Eso es una cosa tremenda, una cosa novedosa. Y la gente muchas veces no lo sabe. Que solo tomar la decisión, ahí ya pasó, ya ocurrió el milagro. Porque ya estás camino hacia la transformación. Entonces decía este autor, contemple el agua. Disfrute del agua aún sin meterse. Para que entonces cuando lo haga por primera vez no va a tener esa fobia. Entonces vamos a ir descubriendo ya en los siguientes bloques también otras fases de por qué vienen las creencias limitantes y cómo en algún momento esto viene a desechar muchas cosas
que día a día pueden ser productivas y buenas para nosotros, pero como se convierten en barreras, Ujú, no crecemos. ujú. Pero Y nos estancamos otra vez. así es. Pero ahorita no nos estanquemos, ya venimos. Sigamos. Siempre sufrí de bullying, no sé, era como que Y yo te hacía el afecto, bullying. sí, tú me hacías el bullying, Lo siento. afecto al bullying. Y creo que al final se puede como que acostumbrar y decir, no, es que así me ha pasado toda la vida, así soy yo. Pero crea en nosotros algún tipo de problema o trauma. ¿Va? Claro. Porque yo decía, a la gran, me tocó la mala pata de ser este tipo de persona. Pero en realidad se vino marcando porque se convirtió en una creencia limitante. Y es que a medida que vas creciendo y te vas desarrollando en los diferentes ámbitos, esto viene cobrando dimensiones y te puede poner una gran carga de peso encima donde sentís que ya no puedes salir, ¿verdad? De ahí otra de las formas en que se puede manifestar las creencias limitantes es cuando nosotros eh, pasamos momentos de mucha negatividad o no tenemos la correcta autoestima. Sí, cuando desarrollamos baja autoestima, ¿verdad? Precisamente por eso. Porque bullying en casa, bullying en la escuela, bullying en la iglesia, bullying en todos lados, ¿sí? Sí. Y entonces te lo creíste y tu estima por los suelos. No soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer lo otro, ¿sí? No quiero empezar con esto porque voy a fracasar, ¿sí? Ni siquiera das el paso para hacerlo, porque ya creíste que vas a fracasar, Así es. ¿verdad? Entonces, esta baja autoestima es increíble cómo afecta, ¿sí? Y no solo lo podemos ver, decir, no, es que solo en ciertas personas, solo en ciertas comunidades, solo en cierto estatus social. No, Eso se manifiesta básicamente en todas las personas, en todos. de una manera o de otra manera. Porque aún, por ejemplo, esos aires de grandeza, como dicen, Ujú. eso también es otra creencia limitante. Claro. No, es que yo nunca me equivoco. Yo siempre tengo la razón. Ujú. Todos me buscan, todos quieren estar cerca de mí porque yo sí Ajá. transmito confianza, yo Todos soy una persona exactamente. segura. Entonces, tanto como no tener ningún talento, como tener exceso de talentos Ujú. o alguna característica, puede convertirse en una creencia limitante. Tanto la fealdad, que te decían Dumbo, te decían el conejo, te decían La cualquier, flaca, la gorda. exactamente, como el guapo, ¿verdad? El que siempre era como que la chavita que siempre estaba ahí, la más bonita. El Clark Kent. Y ajá, entonces uno tiene como que también esa visión de que, no es que yo soy muy bonito y Ujú, por eso me aceptan. No es que a mí siempre me han escogido porque soy el más inteligente. Yo me ujú. recuerdo y cabal, hasta ahorita se me alumbró, que cuando estábamos en un grado X de la educación básica, había una muchacha que era bien competitiva. Y yo no sé por qué, no me recuerdo en qué materia, pero yo me puse bien pilas y bien pilas y bien pilas. Y ella se sintió amenazada. Y una vez en un trabajo que yo saqué más punteo que ella, no, ella le fue a alegar al profesor. Me llamó incluso a la subdirección Guau. para pedir la revisión, porque ella sabía que tenía más punteo que yo. Pero vamos a eso, de que la creencia limitante no es solo con los que tienen una baja estima, sino aquellos que se creen también la última Coca-Cola. Ajá, en el Y desierto. en el desierto, cabrón, ¿verdad? Pero vamos a ese punto, Sí. de que tenemos que estar conscientes de que cualquier cosa en nuestra vida que nos impida ver el Ujú, mundo que nos rodea de la mejor manera, se ujú. convierte en una creencia Y limitante. esto pasa muy frecuente cuando como papás exigimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y decimos, mira, es que lo único que haces es estudiar.
¿Qué más estás haciendo? Entonces, por lo menos tienes que sacar buenas notas, por lo menos tienes que sacar buenos trabajos. O sea, no puedes fracasar en esto porque es lo único que haces, ¿sí? Y entonces se tiene esa creencia. Sí, o también caer al límite de decir, yo escuchaba acabar a alguien decir, no, yo le digo a mi hijo que saque las notas que él quiera, es chiquito, que se divierta. Está bien que se divierta, que tome hobbies y todo, pero obviamente tenemos que ser instrumentos de inspiración para nuestros hijos. Ajá. El problema también se da cuando, bueno, no recibimos el apoyo que necesitamos, ni en la casa, ni en la escuela, ni en ningún Ningún círculo lado. social, y Ujú, entonces eso va a mostrarnos ciertas carencias en nosotros. ujú. Y esto viene como producto tal vez histórico no sé, de qué tipo de tendencias, ¿verdad? Y pudiéramos hacer, digamos, hablando de esto, que ya estamos viendo algunas de las causas por las cuales nosotros podemos tener creencias limitantes. En la década de los 50 hubo un hecho bien lamentable en Guatemala, Ujú, donde murieron muchos artistas en un viaje a Petén. Entonces, antes de eso se aseguraba de que las radios nacionales sí pasaban música nacional y apoyaban el talento nacional. Y que luego de eso hubo una brecha donde no hubo talento. ujú. Entonces se empezó a utilizar otra música para llenar el vacío del talento nacional, porque prácticamente murieron todos los mejores artistas de la época en ese, en esa, En ese accidente. en ese accidente. Aunado a que vino el monopolio y se encargó, eran empresas mexicanas que venían. Entonces, ¿qué pasaban ellos? ¿Qué les convenía? Traer sus productos mexicanos porque a ellos les representaban ventas en sus álbumes. Entonces, hoy en día, hoy por hoy, aquí en Guatemala, el talento nacional no puede crecer, aunque nosotros apoyamos el talento nacional. Sí, pero antes de eso, tenemos que darle prioridad a nuestra agenda. Y ese es otro tema que también vale la pena que mencionemos Ujú, más adelante, las agendas mundiales que nos están también traumando y que tampoco es bueno porque se convierte en una creencia limitante ujú. dentro de nuestros círculos sociales, pero ahorita se va a poner buenísimo el tema, si ya estaba bueno, ahorita se va a poner requete bueno. Re que te recontra. Let's continue. Tu éxito llegará cuando te conviertas en tu propio agente de cambio. Te quiero invitar a que te unas a nosotros todos los martes en nuestra transmisión de la noche a través de YouTube, para que juntos sigamos creciendo y desarrollando no solamente las técnicas del cambio de nuestro subconsciente, sino cómo crecer en nuestras vidas. Hay una especie de tabú al Ujú, respecto de las creencias limitantes y es que no las tenemos que atacar. En la iglesia te das cuenta, dicen, no, es que eso tiene que entregárselo al Señor. Oren, ayunen, lean la palabra. Y eso es perfectamente bueno. O sea, como una disciplina para tener una buena vida cristiana, ¿verdad? Una buena vida en tu fe. Pero, obviamente, si hay problemas, algunos problemas recurrentes en tu vida, es porque hay algo detrás que no te permite crecer. ujú, Y las creencias limitantes, eso es lo que hacen. Evitan que nosotros tengamos incluso una buena comunión con Dios. Porque nos atan al pasado. Y uno dice, ¿por qué estoy atado al pasado? O algunos dicen, es que esa es la culpa de las maldiciones generacionales. Como que ese es el caballito de batalla. Y uno dice, sí, es que yo estoy atado por las maldiciones generacionales. Mis abuelos hicieron esto, eran brujos, eran esto y lo otro. Por eso yo no puedo salir. Sí, pero no. Tiene una trascendencia espiritual, porque sí la tiene. Sin embargo, como dice también la misma Biblia, ¿verdad? ¿Por qué los hijos tienen que tener las caries y los abuelos fueron los que se comieron los los dulces. dulces, ¿verdad? Entonces vamos a eso. Necesitamos cobrar conciencia de que Ujú, todos necesitamos salir de ese pozo donde nos tienen muchas veces las creencias limitantes y avanzar más allá y tener un crecimiento, porque eso es lo que tenemos que saber, que hay, obviamente hay creencias limitantes, pero también hay una solución, hay una respuesta, ¿verdad? Pero antes de ver esa respuesta, que pronto la vamos a decir,
Y no porque sea un secreto, sino porque tenemos todavía que hablar un poquito al respecto de las creencias limitantes. Porque tenemos que entender que todos en algún momento algún momento tenemos de choque. Estamos pasando por situaciones y chocamos con nosotros mismos. Y entonces necesitamos desarraigar, cortar de raíz todo ese problema. Creo que este espacio le va a servir a muchas personas, las cuales han pensado en algún momento, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? ¿Una mala racha? ¿Qué me hicieron? ¿Verdad? Pero poder descubrir que hay cosas que marcaron su vida y que le hicieron creer que esa sería la forma de vida, que eso sería lo que tendría que vivir, ¿verdad? Y que esa falta de confianza en sí mismos hacen que sigan progresando estas creencias y que se mantengan y que las traslademos a los demás, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta creencia, se la paso a mis hijos la mejoran, tienen malas experiencias en clases Y esa sí es una maldición generacional, no tiene nada que ver con temas espirituales, ¿verdad? O místicos. Ajá. Simplemente es porque tenemos malos hábitos, malas costumbres, o hábitos destructivos en su caso, que vienen provocados también por las creencias estas, tan chucas, tan feas. Creencias limitantes, ¿verdad? Creencias limitantes. Creencias que nos estancaron, creencias que pues recibimos, ¿verdad? Y que pues quitaron de nosotros toda esa confianza de crecer, de creer en algo más, ¿verdad? De decir, bueno, si mi mamá, si mi abuela, si mi bisabuela hacían esto, yo voy a cambiarlo, porque creo que esto es mejor, porque veo que esto es mejor, pero cuando tengo los ojos vendados y no puedo ver más allá de, sí, pero ahora poder decirle a muchas personas, mire, esto es una creencia, y con esto, pues, podemos mejorar. Primero, porque ya reconocimos, es una creencia. Esto es lo que se plantó en nuestra vida y, bueno, sí, lo reconozco. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, yo creo que el primer paso para ser libres de ellas es reconocer que necesitamos salir de ellas. Y lo volvemos a decir tanto en lo bueno como en lo malo. Porque, por ejemplo, yo también estaba viendo hoy por la mañana un escrito que había por ahí, decía, la gente pobre está tan acostumbrada a su pobreza, a la suciedad, que esa misma suciedad los mantiene en una condición de pobreza. Se acostumbran a tener latas vacías, a tener esto sucio, a tener cosas que se encontraron en la calle, y todo está rodeado de esa pobreza. A lo mismo que, por ejemplo, la gente que tiene un estatus más alto, ellos están acostumbrados, por ejemplo, algunos a que cada 2 años, a que cada año van cambiando carro, van cambiando su teléfono celular y se mantienen en esa esfera. Pero también eso pudiera ser vivir en una burbuja que te atrapa y te impide también ser feliz. Porque hasta el dinero en exceso te puede enfermar. Claro. Todo, o sea, así que los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Hay un libro que leí hace algún tiempo y que me encanta y creo que habla mucho sobre las creencias y se llama La Vaca. Así, y tiene en la portada una vaca. Y en este libro habla de una comunidad en donde va un filósofo y lleva a su aprendiz. Y entonces preguntan en la casa y dicen, ¿de qué viven? De la vaca, ¿verdad? La vaca da leche, con la leche hacemos queso, crema. Y pues lo llevamos a la vecindad y lo llevamos aquí y pues. Y entonces cuando ve alrededor, una casa muy humilde, sencilla, ¿verdad? A la mañana siguiente viene el maestro, levanta al aprendiz y dice, nos vamos. Agarra un cuchillo y mata a la vaca. ¿Sí? Y el aprendiz mató la vaca. Era el único sustento de esta familia. No puede ser, ¿sí? Pasan los años
Y el joven decide regresar, porque tiene eso de la gente se quedó sin su vaca. Cuando llega, no identificaba la casa, porque era una casa muy bonita, sí. Y entonces toca la puerta y dice, mire, hace algunos años yo vine por acá con mi maestro y ustedes tenían una vaca. Joven, nos acordamos de usted, por supuesto que nos acordamos de ustedes. Pase adelante. Le comento, ¿qué pasó? Dice el estudiante, ¿verdad? Y le dice, mire, desgraciadamente nuestra vaca murió. No sabemos qué pasó. Pero resulta que eso nos ayudó un montón, porque nos dimos cuenta que teníamos mucha tierra y entonces empezamos a sembrar. Empezamos a vender nuestras legumbres aquí, pero como ya era demasiado, pasamos al pueblo vecino y como ya era demasiado, pasamos al pueblo vecino y entonces ahora nosotros somos el proveedor número 1 de toda esta región y eso nos hizo crecer. Cambiamos la casa, cambiamos los muebles y entonces nos ayudó que la vaca haya muerto. Interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto y va a ser en el siguiente segmento. Creo que la incertidumbre es qué hubiera pasado si esta familia no mata a la vaca o no pierde fueron su ellos. vaca. Bueno, sí, no pierden la vaca, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran seguido con las mismas situaciones y la misma condición. Ajá. Porque la creencia limitante es condicionante total a nuestro presente y a nuestro futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente deshacernos de la vaca. Es una representación de, Sí. ¿verdad? Pero me llama mucho la atención también algo que pudiera también valer la pena abordar ahora. Porque en la Biblia incluso existen muchos ejemplos de personas que tuvieron creencias limitantes. Y luego los vemos siendo padres de la fe, siendo hombres portentosos. ¿Verdad? El caso de Moisés, que él decía, es que siento que Soy. Y obviamente tal vez ni siquiera era que él fuera tartajo, simplemente tal vez él tenía fobia a hablar en público. Pero había una condición en él que le impedía desarrollar su vida personal. Después de lo vemos dirigiendo a millones de millones por el desierto. Lo mismo podemos hablar de Elías. Llega un momento en su vida donde ¿verdad? Luego de haber ganado la batalla contra 450 profetas y él solito. Y entonces él se queda así como, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Él se sintió incapaz de dar un paso hacia adelante detrás de una victoria. Y es que esta es una cuestión también. Cuando vemos una meta más alta de la que pensamos que podemos avanzar, también es una creencia limitante. Claro. Cuando nosotros llegamos como, por ejemplo, terminé la universidad, ¿sí? ¿Ahora qué sigue? Ya culminé todo y ¿qué más voy a hacer? Sí, ¿Nada más? o sea, es que ¿qué pasa muchas veces? Gente que posiblemente no crea en su profesión, termina la universidad y ponen su venta de carnitas y les empieza a ir bien y dicen, no, pues a mí de las mismas maravillas no me quejo, yo tengo mi casita, tengo mi carrito. Pero posiblemente como profesionales en su ramo podrían ser personas muchísimo más prósperas, pero por esa limitación de decir, estoy bien, la zona de confort es otra de las cosas que nos puede poner en problemas. Sí, y recordar también que está la cuestión financiera, la cuestión dinero, ¿verdad? Que nos mueve a todos. Nos mueve a decir, con dinero avanzo, ¿sí? Con dinero lo logro. Y cuando a veces le preguntas a las personas, ¿qué necesitas para empezar? Dinero, ¿verdad? Pero realmente no es el dinero lo que te mueve. Claro, creo que es algo más sublime, que es la fuerza de voluntad. Porque hay gente que, o sea, tiene imperios grandes y han comenzado con un clip en la bolsa. Pero vamos a esto, ahí es donde uno tiene que tener
fe para hablar, Ujú. las famosas afirmaciones positivas, Sí. que lo hemos dicho, en la Biblia hay una cantidad de afirmaciones donde Dios dice, di esto, haz esto. Incluso el mismo Dios da unas afirmaciones positivas en Ujú. pro de la humanidad. Ujú. Entonces, lo que está en nuestro ser interno es lo que nos hace ser. Por eso vemos personas exitosas. Y Ujú. otro de los problemas, miramos que una persona se empieza a poner exitosa y ¿qué pasa? Nos da envidia. Otra creencia limitante. Ajá. ¿Por qué no en lugar de alegrarnos y decir, entonces yo también puedo? Ujú. Yo también lo voy a hacer. Ujú. No, pues es que este de plano está metido, saber en qué. Está ¿Qué anda haciendo? sí, de plano se cachó un su gran hueso. O sea, muchas cosas, pero cuando cambiamos el playlist, de decir no Ajá. puedo, es No soy que no soy capaz. capaz, es que Ujú. mi casa, es Ujú. que el dinero, es que todo esto no funciona para mí. Nací en el lugar equivocado. Nací en el lugar equivocado y muchas más. Ujú. Y cambiamos el playlist Ujú. de lo que escuchamos y de Ujú. lo que decimos. Sí. En ese momento, las creencias se transforman de creencias limitantes a creencias positivas, Ujú. a creencias donde uno puede empoderarse de una nueva creencia Ujú. y hacerlo su estilo de vida. Exacto. Es donde dicen, así es que, y lo dicen hasta con vanidad, es que la adoración es un estilo de vida. Y uno dice, sí, pero ¿qué? O sea, tal vez te jactas hasta de algo que todos debiésemos hacer, pero como alguien lo alcanzó, es posible que se convierta en una nueva limitación. Es que nadie adora como yo, Ajá. es que nadie ora como yo. Ujú. Y ese también es otro problema. Tenemos que ser conscientes de Nadie que, es tan cristiano ajá, como yo. salir de algo nos Ujú. debe llevar no solamente a la realización del bien personal, Ujú. sino a una realización global de un bien común. De eso se trata la Ujú. transformación, de salir de una creencia que te pone en carencias y en dificultades a esa bonanza integral de espíritu, alma, cuerpo, relaciones Ujú. personales, Ujú. todo. Y ahí es donde nosotros descubrimos que hay una nueva vida por delante. Y vamos a hablar en este nuevo bloque, ya aterrizando, cómo yo puedo desarrollar nuevas creencias en mi vida. Ok, excelente. Creo que tenemos que aprendernos la siguiente frase: pensar en positivo. Ujú. Pensar en positivo. Porque en realidad él no me ama, él no puedo, Ujú. él nunca lo voy a lograr. Y esas cosas que nos dicen, no, 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 Ujú. eso es lo que nos detiene para avanzar. Ujú. Ya sea porque nacimos en un hogar sencillo, o tuvimos un trauma de niñez, Ujú. o porque en el camino se nos averió el pensamiento y pensamos y creemos que no podemos alcanzarlo, porque no tenemos desarrollada una habilidad. Y todos los no nos matan. Ujú. Entonces, cambiar nuestra mentalidad a un pensamiento positivo. Ese es el inicio. Sí, El ese querer es el cambiar. inicio. Poder, lo que decías anteriormente, reconocer. Esta es la primera fase. Reconozco, o sea, sí, esta es una creencia. Esta es una creencia limitante. Sí, ya la vi, ya la reconocí, ya la entendí, ¿verdad? Entonces ya la reconozco, la nombro, le pongo un nombre, ¿sí? Porque ¿cómo vas a cambiar? Por ejemplo, tengo que reparar el carro, pero ¿qué parte del carro? ¿Qué parte vas a cambiar? Ujú. ¿Sí? Una llanta, el radiador, las candelas, ¿sí? Entonces, mi creencia limitante es que creo que no soy capaz de lograr nada. Sí, no tengo una pareja sentimental, no terminé la universidad, sí, y entonces le pongo el nombre. Creo que no logro terminar nada. Sí, entonces le pongo el nombre, la identifico.
Y entonces la cambio por, sí puedo hacerlo, puedo lograrlo. Pero esto no es algo de que troné los dedos y ya pasó. No, No, claro. esto lleva un proceso, Ujú. ¿sí? Empiezo, y te vuelvo a poner el ejemplo del carro. ¿Qué necesita uno? Llevarlo al mecánico. O si yo lo sé hacer, bueno, Hacerle su diagnóstico, hacerle ¿verdad? el diagnóstico, necesito el otro repuesto, Ujú. necesito la herramienta para Exacto. cambiarlo, Todo es ¿sí? paso A, paso B, paso C. Sí. Sí, Entonces es un proceso. ajá. Y yo creo que también tenemos que ser conscientes de que sí, tenemos que desintoxicarnos de Ujú, nuestro entorno. ujú, Sí, tenemos que desintoxicarnos de lo que decimos, ujú. pero comenzando con lo que alimentamos nuestra vida. Exacto. Porque también si nosotros somos pesimistas y nos rodeamos de gente pesimista, Ujú, órale. O si no hacemos absolutamente nada y escuchamos canciones cortavenas o miramos películas tristes y ujú, andamos buscando todo lo triste porque yo me siento triste. ujú, Yo soy feliz siendo triste. Decía una persona, y lo vi, me pareció tan extraño, decía él en su video de autosuperación, le preguntaban, ¿y cómo usted alcanza a ser feliz? Y él dice, yo no soy feliz, dijo. ujú, Yo no tengo felicidad. No tengo necesidad de la felicidad para sentirme bien conmigo mismo. Pero ese es un error, ujú, porque esa es una creencia que te limita. ujú. Entonces, en lugar de ayudar a la gente, la estás mandando al barranco. Claro. Porque la gente sí necesita tener paz, Ujú. sí necesita encontrar felicidad. Sí, y la felicidad no es algo eh, por decir, tengo todo. No, es ser feliz Exactamente. con lo que tengo hoy, en este momento, ahorita, ¿sí? Soy feliz aquí platicando con vos, ¿verdad? Poder reírnos y hablar de cosas que son buenas para los demás. Eso me hace feliz, Por ¿sí? supuesto. Pero si digo, ay, qué aburrido estar aquí, qué pesado, no sé por qué me invitó, ¿sí? Pero cambio, cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de hablar y digo, soy feliz porque tengo vida, porque tengo salud, ¿sí? Exactamente. Porque hay algo que comer en mi casa, ¿sí? Pero hay gente que tiene la refrigeradora llena y dice, no hay nada que comer hoy. Exactamente. O miran su ropero y dicen, no tengo nada que poner. Sí, Y ajá. andan en busca de esa validación queriendo comprar más ropa. Más Ujú, ropa, ropa nueva. Es que esta ya me la vieron 2 veces. ujú, Ah, bueno, está bien. Pero ahora, para ir aterrizando algunas ideas también, necesitamos hallar la felicidad. Obviamente esto va a venir a través de una transformación, a ujú, través de un cambio, ujú, eh, que sí es necesario. ujú, Sí es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario? Porque traemos cosas que nos contaminan a nosotros y dañan otras relaciones. ujú, Nos dañan en nuestra relación de familia, nos dañan en nuestras relaciones interpersonales, de trabajo, de negocios, ujú. y por eso es que no somos felices. Hay una canasta de manzanas, ¿sí? ¿Por qué la manzana podrida contamina al resto de manzanas buenas y no las manzanas buenas pueden hacer que la manzana podrida se regenere? Ujú. ¿Qué es lo que hago para mantener esas manzanas sanas? Quitar la manzana podrida. Así Y es. quitar las cosas a veces no es fácil, Ujú. ¿sí? Sí. Y sabes que pienso, hay gente que tan negativa que es, si le pones el ejemplo, es que yo soy la manzana negativa. Ni siquiera dicen yo tengo una parte de mi vida que es negativa. O sea, ¿estás pensando que me vas a sacar o qué? No. Ajá. Y ahí es donde nos damos cuenta que en verdad estamos obedeciendo muchas veces a sistemas Ujú. que nos están afectando. Pero eso lo vamos a ver también en el siguiente bloque. Tu éxito llegará cuando te conviertas en tu propio agente de cambio. Te quiero invitar a que te unas a nosotros todos los martes en nuestra transmisión de la noche a través de YouTube, para que juntos sigamos creciendo y desarrollando no solamente las técnicas del cambio de nuestro subconsciente, sino cómo crecer en nuestras vidas. Estamos inmersos en una sociedad brutal Ujú. que nos está imponiendo
el camino a seguir y si nosotros no corremos Ujú, a ese ritmo, ujú, nos empiezan a tachar de un montón de cosas, ¿verdad? Todo lo que es fóbico, hasta existe la gordofobia ujú, o la grande narizfobia o cosas así. ujú, Todo es como que, no, como no aceptas el lenguaje inclusivo, estás mal. No, como no aceptas que yo esté así, entonces estás mal. ujú, Y hay algunas organizaciones mundiales que defienden a las minorías, pero no es porque en realidad exista un amor por estas personas, sino más bien por desvirtuar y crear conflicto y hacer que esas creencias limitantes se enraicen más. ujú. Entonces, las agendas mundiales no están preocupadas del todo, porque sí, obviamente, hay que visibilizar problemas que sí son obviamente a luces que tenemos que tomar la atención, como por ejemplo las violaciones a niños, Ujú. ¿verdad? O que se La normalicen desaparición de niños. desapariciones de niños, ese tipo de situaciones. Ujú, Pero de alguna manera las agendas también nos ponen en aprietos a nosotros. Entonces decimos, no, es que tenemos que caminar conforme a este mundo. ujú. Y la iglesia también tiene que adaptarse a algunas cosas. Yo pienso que obviamente la iglesia no es que sea, no tenga que ser tolerante, porque tolerante es decir, me caes mal, pero te Te aguanto, tolero. te tolero. No, yo creo que como seres inteligentes, no es que tenga yo que tener una creencia de tolerancia, Ujú, porque para mí la tolerancia es como que, está bueno, pues ujú, quédate ahí, ¿verdad? No, en verdad, nuestra creencia nueva, una creencia positiva es, todos merecemos respeto, todos ujú, merecemos ayuda, todos somos un solo cuerpo, una sola persona. Y obviamente, si estás en un grupo cristiano, religioso, ¿verdad? Obviamente, impulsar a las personas a que busquen a Dios, ujú, impulsar a las personas que sean mejores personas, ujú, personas que busquen su presencia, que busquen también ahí una transformación de mente. ujú. De hecho, la palabra de Dios nos habla de que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos en una obediencia hacia Cristo. Pareciera muy radical, pero es que en realidad a veces somos demasiado necios. Lo que pasa es que los pensamientos vienen de las creencias, ¿verdad? Exactamente. Y entonces todo lo que pensás va en base a esa creencia. Entonces cuando la palabra te dice que tienes que llevar cautivos esos pensamientos, te está diciendo tienes que llevar esas creencias. Exactamente. Porque entonces al deshacer todo eso que está ahí, podrido, feo, malo, era lo que hablamos del el ejemplo de las manzanas, Ujú. no te tienen que sacar a ti del grupo. Tú No. no eres la manzana podrida. Tú no eres la oveja negra. Ujú, De hecho, las ovejas negras cumplen propósitos dentro del rebaño. ujú, Si lo vemos así. Obviamente, la oveja negra no quiere decir que sea de color negro. ujú, O que tenga un estigma. Que, esa es la oveja negra. No, ujú, si hay situaciones y de pronto yo sí me doy cuenta que yo soy el patán del grupo, yo soy el problemático del grupo, tengo que hacer algo para mejorar y ujú, cambiar. Porque eso me va a hacer más feliz a mí y a los demás. Alguien ujú. puede decir, nah, pero si yo soy feliz siendo como soy, que no, que venga. Y no la cuadramos. Sí, pero no, ¿verdad? Ujú, Porque es bueno que nosotros también vayamos en camino del bien, en ujú, camino de la unión, del bienestar común, ujú, ¿verdad? De que nuestra sociedad sea una sociedad más amorosa, más cuidadosa. Pero no lo vamos a lograr si nosotros mismos somos los primeros que ponemos límites. ujú, Y tenemos que buscar esa transformación. Por eso, si tal vez alguien que hoy nos está viendo se siente solos o tiene alguna creencia limitante que está poniendo en riesgo su vida, ujú, que dice, no, yo me voy a quitar la vida. ujú, No, yo voy a hacer esto con mi vida. No vale la pena mi vida. ujú, Contáctenos, ujú, escríbanos. Y lo vuelvo a decir y lo vamos a decir acá. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos. Algo vamos a hacer para apoyarte, para animarte. ujú, No te vas a quedar solo. Una creencia limitante es nadie se tiene que enterar o soy un caso perdido. Todos tenemos una oportunidad y hoy estamos descubriéndola acá. Y nos hemos dado cuenta de que la vida
es una y tenemos que vivir la plenitud. Ninguna creencia debe ser por sobre tu paz mental, tu paz espiritual, tu paz física, porque muchas veces te enfermas al tener ciertas reacciones o actitudes. Y hoy es el día donde tú puedes decir, voy a cambiar. Y voy a ser transformado y voy a ser una nueva persona. Ujú. De eso se trata. Hoy puede ser el día donde diga yo decido y tener ese 51%, Así ¿verdad? es. Y marcar la diferencia. Y no es que sea una manzana podrida, es que hay una parte de su vida que está deteriorada y hay que sacarla para que toda la vida en pleno pueda mejorar y pueda cambiar Sí. para sí mismo y para los demás que lo rodean. Así es. Y es tan fácil cuando uno toma la decisión. Ahora, cuando no tomas la decisión, pareciera que todo conspira en contra de ti. Ujú. Pero cuando te das cuenta que todo va y obedece a tu propia decisión y todo empieza a caminar derechito, derechito, te das cuenta. Uy, tan fácil que era. Ujú. Pero tiene que haber un inicio y el inicio es lo que cuesta. Ujú. Mantenerse también cuesta un poco. Mantenerse en la decisión. Y Sí. llegar al final también Ujú. puede ser un camino complicado. Pero si uno lo tiene como, yo visualizo que allá está mi meta. Ajá, ese es mi Y allá voy a objetivo. llegar, ese es mi Ujú. objetivo. Voy a alcanzar una plenitud y una felicidad como nunca antes. Ujú. Pues muchas gracias, Joca, por haber estado con nosotros en este programa. Y estoy seguro que muchas personas aprendieron mucho de tus palabras y cómo identificar una creencia mala, negativa, que te limita. Y también aprendieron a cómo sobrellevar esa situación al momento de querer cambiar, al momento de tomar la decisión y al momento de empezar a caminar en esa nueva vida. Ujú. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y de verdad amo lo que hago, sí, y poder compartirlo y poder transmitirlo a muchas personas es como sentirme completamente plena. Gracias y pues nos vemos en otra próxima porque seguro te vamos a tener aquí. Te vamos a exprimir. Pues gracias, Eres aquí una estoy, naranja con mucho jugo. bastante. Bueno, gracias. A ustedes, gracias.